La paz de Dios, hermanos. Tomen asiento un momento mientras le indicamos la cita que corresponde el tema de esta tarde para la gloria de Dios. Gracias a Dios por la vida de cada uno de mis hermanos. Ya 7 días de iniciar el año 2018 y es una bendición. Primero estar de pie, después seguir adelante lo que es en el camino de Dios. ¿Sí? Entonces, invito a que abramos en la carta del apóstol San Pablo, Filipenses capítulo 1, versículos 9, 10 y 11 para la gloria de Dios. La carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículos 9, 10 y 11. Vamos a leer juntos para la gloria de Dios. ¿Ya lo tienen listo? Puesto en pie. Iniciamos la lectura, dice de la siguiente manera. Leemos. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Tomen asiento, por favor. Gracias a Dios por todas las familias presentes y pues saludo nuevamente a Oscar, gracias a Dios, con su amada esposa. Bueno, después discutiremos el asunto porque no pudimos estar, él ya está preparado. Y gracias a Dios también por las familias. Por ejemplo, saludaba ese día al hermano Félix, le dije, hermano Félix, no le digo bienvenido porque ya esté usted aquí, gracias a Dios, pero esperemos que esté mejor, ¿sí? Amén. Sí, gracias a Dios. Por todas las familias, ¿sí? También al esposo de nuestra hermana Magali. Dios le bendiga, nos da gusto saludar. Hermanos, la carta de Filipenses es de la iglesia de Filipos. Lo podemos así entender. Así es. Era la primera iglesia que fundó Pablo en Europa cerca del año 51 aproximadamente, es como dato histórico. Y dice ahí que Lidia y el carcelero se hallaban entre los primeros convertidos en esa iglesia que inició el apóstol San Pablo. Pero también un dato importante que encontramos es que Lucas, el médico amado, que habla lo que es el libro de los Hechos, que habla precisamente también el Evangelio de San Lucas, ¿sí? Se piensa que fue su primer pastor, ¿sí? Fue su primer pastor durante los 6 años aproximadamente, así es un dato que encontré. Incluso se piensa que el apóstol, Lucas, médico, ¿sí? Hizo su residencia ahí y trabajó como su profesión de médico, ¿sí? Cuando él conoció, no dejó de ser médico, siguió predicando el Evangelio y su labor cotidiano. Entonces se piensa que ahí estuvo viviendo, ¿sí? Para seguir su profesión de médico y a la vez atender la iglesia, ¿sí? Atender la iglesia de Filipos, los inicios para la gloria de Dios. Y también dice que no es fácil definir el tema de esta epístola, ¿sí? Algunos de los libros de la Biblia, ¿sí? Los libros que encontramos, el encabezado o el inicio, entendemos y vemos el tema principal, ¿sí? Sabemos que el tema central es lo que siempre nos ha dicho, ¿sí? Cristocéntrico, la salvación de las almas, ¿sí? Pero a veces hay un tema que enfoca algunos de las epístolas, pero en este caso Filipenses no se tiene definido, ¿sí?
Pero lo que sabemos que sí trata de diferentes temas, materias. Sin embargo, el motivo de este escrito, de esta epístola, fue algo muy especial para el apóstol Pablo, ¿sí? Incluso lo que es Efesios, Filipenses, Colosenses, inicia con un saludo muy particular, ¿sí? Habla de una iglesia de una manera muy especial sobre amados, menciona los que va dirigido, en este caso, por ejemplo, cuando habla de Timoteo y otros colaboradores que iniciaron y que estuvieron con él, ¿sí? Bueno, este es como un dato histórico. Si bien San Pablo nunca quiso recibir pago de su trabajo, es otro aspecto en el cual podemos entender por qué lo dice, y lo voy a leer, si bien más adelante en algunas partes en la cual habla él, ¿sí? San Pablo, cuando Dios llama al ministerio, sabemos cuál era su situación o condición. Pero él también trabajó para su sostenimiento y muchas ocasiones hace hincapié el por qué lo hizo. El trabajar, dijo él, era para, primeramente, la gloria de Dios y para un ejemplo para los demás también, ¿sí? Y que incluso él menciona, dice que él nunca en ningún momento quiso ser carga para otros, que para eso Dios le había dado, así lo dice, las manos y las facultades y las habilidades para su sostenimiento. Pero esta carta, en esta parte, se entiende por qué lo dice así. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Cuando San Pablo inicia esta obra misionera en Filipos, tuvo un gran aprecio y en recíproco también la iglesia. Y dice que en 2 ocasiones le enviaron esa ayuda y ese apoyo de su sostenimiento. Y lo recibió para la gloria de Dios y para que también fuese ayuda para otros con quienes él estaba trabajando en la obra. Y es por eso que él lo dice en esta parte. Entonces, yo titulé este tema, porque no había título, frutos de justicia, de amor y de bondad. Frutos de justicia. Si bien siempre se nos ha hablado y se nos ha dicho que la ICIAR, todos los que trabajan en la obra de Dios, no tiene ningún pago. Y el siervo de Dios muchas veces lo ha dicho y a veces se abstiene a abordar el tema por cuestiones que luego no es tan conveniente dentro de la iglesia, porque no todos tenemos la misma percepción en el enfoque de la manera como debe ser. Pero bueno, independientemente de esto, gracias a Dios porque la iglesia de Filipos se acordó de su siervo y tuvo a bien apoyarlo de esa manera. Y entonces ese trabajo, esa obra que se inició, tenía que dar fruto en su momento y en su tiempo. En una de las parábolas, cuando el Señor Jesús también habla que cuando un sembrador hace su labor en la tierra, su cultivo, dice que él espera que el día de mañana tenga fruto para comer. Pero bueno,
esto es en la cuestión laboral, en la cuestión de nuestra vida cotidiana. Pero si estamos hablando en la cuestión espiritual, a Dios gracias porque Él nos da, Él nos bendice y Él nos ayuda en todo. Hermanos, esta enseñanza que nos trae a la iglesia de Filipo es muy bien entender entonces el por qué lo decimos, ¿sí? Porque San Pablo, cuando no quiso de otra iglesia, de otra parte, dice él, no quería que otros abusaran de esa situación. Y no querían que otros también, ¿sí?, aprovecharan de esa ocasión. En la sabiduría de Dios, Él lo sabía, el por qué no aceptaba de esa manera. Y lo recibió de esta iglesia, dice la Biblia, que en 2 ocasiones, así dice el dato histórico, ¿sí? Por eso entonces dice, fíjese, voy a leer ahora todo lo que es del versículo del 1 hasta el 11 para la gloria de Dios, y lo vamos a entender y de qué manera habla San Pablo a la iglesia de Filipenses. Dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros como en el entrañable amor de Jesucristo. Y aquí dice el texto que leímos en el tema que abordamos. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis todo lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Hermanos, iniciamos un año de gracia 2018, en la cual yo creo que muchos de nosotros tenemos planes, propósitos, proyectos que tenemos en mente de qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Hablando en términos lo que es definir de la iglesia. Y retomando un poco lo que decía el hermano José, escuela dominical, hay muchas cosas que vemos, que palpamos y que lo estamos sintiendo. Y en base de esto, entonces nosotros como miembros de la Iglesia Divino Redentor, tenemos en claro de lo que queremos para, primeramente, con nosotros como seres espirituales en Dios, no sé, porque somos humanos en la carne, pero espirituales en el sentido de lo que ya tenemos conocimiento de la verdad del Evangelio de Cristo Jesús. En la obra de Dios, el trabajar y el hacer son cosas maravillosas, pero que todo lo que hagamos, hermanos, sea primeramente para la gloria de Dios y sea como fruto de justicia, de que el que comenzó en nosotros esa obra maravillosa la perfeccionará en su momento. Nuestra vida debe ser en ascendente y no de decadencia. Esto indica entonces que usted tenemos que definir
nuestra postura. Es no tan solo el hacer y no tan solo el decir, sino que realmente sea y se vea reflejado esta acción. Gracias a Dios, porque estamos hablando con hermanos que ya tenemos años en el Evangelio y no somos nuevos. Y aun si fuesen nuevos, sabemos que los nuevos llegan en ese término que decía el hermano también, el primer amor. Si usted recuerda el día que conoció de la palabra de Dios, no quiero decir el año, porque pero sí, en ese momento sentimos algo tan precioso que queríamos que todos conociesen el amor de Dios y que todos hiciese también lo que nosotros estábamos haciendo y que todos trabajaran como nosotros estábamos, ¿sí? Y así, entonces, llegamos a esto que Dios tiene planes maravillosos para nuestra vida. Fruto de justicia. Podemos también ir a lo que dice en Gálatas, que lo que es el fruto del amor, ¿sí? Del Espíritu Santo, de la cual nos tiene que dar muy claro de qué es lo que estamos hablando entonces. Aquí, en resumen, podemos entender entonces el carácter y el ejemplo de un cristiano. Toda obra debe ser acompañado por amor. Eso es indudablemente. Porque dice en Corintios, y lo habla San Pablo, que si no hay amor, de nada sirve. ¿Sí? Así dice San Pablo. Todo debe ser por amor. Así como nuestro Señor Jesucristo vino, nació y murió en la cruz del Calvario, lo hizo por amor. Nosotros también, de lo que hagamos en esta tierra y refiriéndonos en la obra de Dios, todo siempre debe ser por amor. Y precisamente la palabra amor, en términos teológicos, dice conceder el bien posible, desinteresadamente, incesantemente y perfecta al que amamos, ¿sí? Conceder todo el bien posible. Entonces, cuando nosotros hacemos por amor, lo hacemos porque, en primero, amamos a Dios. Porque Él nos amó primero. Aleluya. Porque Él se entregó por nosotros. Él dio todo por nosotros, de tal manera que nosotros hoy en día lo podamos hacer todo por amor, para la gloria de Dios. Y lo que yo les decía, hay planes, hay propósitos definidos, hay proyectos que tenemos y que queremos hacer y lo vamos a hacer para la gloria de Dios y por amor. Así como la iglesia de Filipo vio la necesidad del apóstol y se desprendió de lo mucho poco que tenía y le enviaron, y él, agradeciendo, pide a Dios que ese amor, dice, abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento. Nosotros, cuando hacemos algo en este aspecto, en las cosas de Dios, Dios nos bendice abundantemente. Dios nos llena de sus bendiciones. Él siempre está al pendiente de nosotros. Ahí vemos ese amor maravilloso. Ahí vemos ese amor de Dios para con nosotros, que cuando nosotros nos entregamos a Él, Él está al pendiente de nosotros. Y poder definir esto, tenemos que entender entonces que qué es lo que quiero yo este año 2018. Eso sería algo que nosotros vamos a analizar, a preguntarnos, ¿qué quiero yo
este 2018. El tema dice fruto de justicia. ¿Lo mostraremos así? ¿O lo haremos de una manera de que para que vean, para que sepan, para que conozcan de que soy capaz, preparado, capacitado? Dios es el que capacita. Dios es el que nos ayuda para hacer cosas, hablando buenas. No somos buenos, no somos perfectos, eso lo sabemos muy claro. Pero gracias a Dios, porque Él dice en Romano, Él nos ha justificado. Él nos ha presentado ante el Padre justo, ¿sí? Si fuese por nosotros mismos, dice, nada podemos hacer. Y esto es muy cierto, ¿sí? Y somos como trapos de inmundicia, dice. Y de lo más vil, de lo despreciado del mundo, Él nos ha sacado para perfeccionar nuestra vida para la gloria de su nombre, ¿sí? Gracias a Dios, porque hay hermanos que tienen capacidades, que tienen cualidades, que tienen conocimiento y que tienen cosas, ¿por qué no decirlo? Cosas buenas de qué aprender. Eso es bueno. Pero diría, no bastaría esto solamente, sino que necesitamos definir entonces lo que Dios quiere para conmigo y para con la iglesia en el 2018. Trazar un propósito, un proyecto y definir las prioridades es algo que debe ser siempre en nuestra vida. Y lo que usted haya decidido hacer para el engrandecimiento del reino de Dios en la tierra será como fruto de justicia. ¿Por qué? Porque usted ya es justificado por Dios. Esto es muy claro. Y Dios, en su infinita misericordia, en su gracia eterna, Él nos va a ayudar que esto siga creciendo cada día más. En la obra de Dios hay muchas cosas que hacer, muchas cosas que realizar. No tan solo el que dirige, no tan solo el que ministra la música, no tan solo como los que también hacen talento. Hay muchas cosas que hacer en las cosas de Dios. Solamente, ¿qué falta? Disposición. Y esto es lo que Dios quiere de nosotros, disponernos. ¿Para qué? Como dice el último del versículo que leímos, dice así entonces, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Todos queremos que el día cuando el Señor venga por nosotros, ¿sí?, nos diga como esa frase que todos quisiéramos escuchar: buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Todos quisiéramos escuchar esa frase maravillosa, todos. A nadie le gusta que se le reproche, como a aquellos, dice aquel obrero, aquel trabajador que hizo caso omiso, que se le dio ese talento y lejos de producirlo, tuvo miedo, dice, y fue a esconder. Es algo que no es bueno. Pero cuando llegó el que tuvo a bien producirlo, dar al banquero, dice, para que diese intereses, y que en su momento que el siervo, cuando el dueño llegara, fue y le entregó: esto es lo que me diste y esto es lo que obtuve de ganancia. Entonces, esas frases maravillosas le fue dado a aquel obrero, aquel siervo. Y hoy en día, hermanos, como reflexión al iniciar este año y poder entonces retomar fuerza para seguir adelante, quiero entonces que leamos una vez más
estos textos que leímos al principio. Y en conclusión, entonces, venir y decirle al Señor en esta hora: ¿qué es lo que tú quieres de mí? ¿Qué es lo que tú pides de mí, Señor? San Pablo dijo cuando cayó, cuando cayó de rodilla, cuando se presentó esa voz delante de él, y le dijo: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y nosotros también, gracias a Dios, porque hemos tenido ese encuentro glorioso y podemos decir. Vamos a leer nuevamente estos 3 versículos, Filipenses 1, del 9 al 11. Y con esto venimos y le pidamos a Dios. Dice así: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Fruto de justicia es lo que Dios demanda en nosotros, y así podamos agradarle a Él. Acérquense, hermanos. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios.